Buenos días, hermanos. Es un placer estar aquí, como siempre. Habíamos empezado muy poquitos, pero veo que ya estamos todos aquí. ¡Qué gozo! Pues nada, quería ver si me podíais acompañar en esta mañana a 1 de Pedro 5, del 1 al 11. Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Vamos a leerlo juntos, si os parece. Esto que nos veo a los de este lado. Ahora sí. Los vigilo mucho a los de este lado para que no se despisten. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Venid conmigo. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria a Dios por esta palabra. Y si me permitís, vamos a un poquito para conocer al que nos está escribiendo. Nos está escribiendo el apóstol Pedro, que, como sabéis, es uno de los que más datos tenemos en la Biblia. Hay un montón de escenas en la Biblia donde se nos da a conocer a Pedro y también tenemos sus epístolas y tenemos muchos retazos de su vida en diferentes escenas, tanto en el tiempo que estaba con Jesús como en el tiempo de después de Jesús. Y Pedro era un tipo de muchísimos contrastes. Era alguien muy impulsivo, tirado para adelante, ¿verdad?, con iniciativa, pero también era de alguna manera cambiante o influenciable. Lo mismo demostraba una fidelidad sin fisuras, que se echaba para adelante, que luego se venía para abajo, se replegaba sobre sí mismo y parecía que desaparecía, ¿no? Podemos acordarnos del ejemplo del mar, ¿verdad? Cuando ve a Jesús caminando sobre el mar y él dice, yo también quiero participar en eso, y se lanza y empieza a caminar y al poco tiempo pues pierde la fe y se va para abajo, está a punto de ahogarse. O en el tiempo de la pasión de Cristo, como en una escena está enfrentándose él solo a una patrulla que viene a arrestar a Jesús, y poco más tarde, cuando se enfrenta, está negando a Jesús diciendo, no, si yo a este señor no le conozco de nada, no sé quién es. Pero Jesús reconoció su valía, Jesús le llamó y reconoció su valía, y a pesar de todos de sus vaivenes, Jesús trabajó con él, Jesús se apoyó en él y él llegó a ser uno de los grandes, de los pilares de la iglesia que después vino. Y también el Espíritu Santo luego siguió trabajando mucho con Pedro, ¿no? Vemos como en el Nuevo Testamento, o sea, más adelante, cuando ya la iglesia está en marcha, como también tiene sus más y sus menos, pero sigue siendo un pilar para la iglesia. Y de alguna manera, pues yo también me identifico un poco con esta figura, ¿no? Porque yo también me reconozco como alguien impulsivo, como alguien que a veces no piensa las cosas y tira para adelante. Y de alguna manera, pues es una figura que a mí se me hace muy cercana, la figura de Pedro. Y al final de esta primera epístola entra en un tema que yo creo que es un tema personal, que para él era un tema vivencial, que es el tema de la ansiedad. Yo creo que él había trabajado con este tema, debía haber trabajado, esto ya son especulaciones mías, ¿no? Y en ese tema yo también me siento especialmente vinculado a este tema y especialmente tocado, porque lo tengo que trabajar en mi vida, y era la reflexión que hoy quería traeros a vosotros, porque quizás también a vosotros os pueda servir lo que yo he podido aprender a través de mi propia necesidad de acercarme a este tema. Muy bien, pues si os parece vamos ahí ya con vamos a entrar en harina, ¿verdad? Vamos a saber un poquito primero lo que es la ansiedad, que se nombra en este pasaje cuando dice echando vuestra ansiedad sobre Dios. Y si fuéramos a la definición del diccionario,
vemos que viene de una palabra latina que se llama ansietas, es la palabra, y significa directamente angustia o aflicción. O sea, fijaos que ansiedad ya es una cosa, cuando vemos de dónde viene, son con palabras más gordas. Ansiedad, una palabra que manejamos con más tranquilidad, pero ya angustia o aflicción ya denota algo más grave, ¿verdad? Dice que es una respuesta de anticipación involuntaria, fijaos, involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos. Es decir, puede ser algo que está pasando fuera, un incendio, ¿verdad? Y eso nos provoca ansiedad, pero también puede ser algo que nos está pasando dentro. Ahí ya es muchísimo más complicado, ¿verdad? Y hacen que el individuo lo perciba como algo amenazante y entonces su cuerpo, nuestro cuerpo, reacciona. Y reacciona generando una serie de productos químicos que se llaman, lo he mirado, catecolaminas, fijaos, que básicamente son adrenalina y dopamina, y esos son neurotransmisores, son unas sustancias químicas que hacen que el cuerpo se ponga en alerta. Fijaos, qué interesante, ¿verdad? Es algo involuntario, pero yo veo una amenaza, percibo una amenaza, porque puede ser real o no, porque puede estar en mi cabeza también, pero la percibo. Entonces mi cuerpo, ¡pum!, reacciona, se empiezan a generar ahí cosas y físicamente me afecta, porque me pongo en alerta, puede cambiar tu temperatura corporal, pueden cambiar tus pulsaciones, tu cuerpo se puede poner en tensión, se está preparando para reaccionar. Con lo cual, lo primero que vemos es que esta ansiedad, que se llama adaptativa, es una ansiedad buena. Es una ansiedad necesaria para nosotros. ¿Habéis visto esos documentales de la 2? Yo sé que muchos no los veis porque os quedáis dormidos enseguida, que es lo que me pasa a mí. Pero a vez en cuando levanto un ojo y recuerdo a estos animales que hay a veces en la sabana, que están ahí rumiando, son herbívoros y tienen esas orejas tan grandes y están siempre pendientes de lo que está pasando. Entonces, cuando oyen el más mínimo ruido, ¡pum!, empiezan a correr. O sea, su cuerpo reacciona, tiene una reacción de ansiedad y ¡pum!, salen corriendo. Y eso les previene del peligro. Por eso la ansiedad tenemos que verla como algo bueno para nosotros. Pero lo que pasa es que cuando hay un exceso de ansiedad, nuestro cuerpo, por esas mismas sustancias, se contamina, se intoxica. Porque está segregando, está preparándose para una situación todo el rato. Y esa situación no se puede prolongar en el tiempo. Entonces pasa lo que se llama la ansiedad patológica, ¿no? Y como la ansiedad es algo que nos influye íntegramente, la ansiedad patológica también nos influye íntegramente. Entonces, no solo nos provoca problemas en nuestra mente, sino también nos puede provocar problemas en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, a todos los niveles, incluso a nivel espiritual. ¿Acordaos cuando el salmista muchas veces habla de angustia, de ansiedad en sus salmos? Entonces, alguien ha dicho que la ansiedad es el enemigo silencioso de la felicidad. Y bueno, la verdad es que es una paradoja, porque la ansiedad es necesaria, pero también puede ser dañina. Es como la comida, por ejemplo, que es necesaria, la necesito para vivir, pero si me paso con ella, puede ser dañina para mí. No es fácil. No podemos, si yo me quiero desintoxicar a una adicción, pues con dejar de tomar la sustancia a la que estoy enganchado, pues por lo difícil que pueda ser eso, pero lo puedo tener controlado. Pero en cambio, la ansiedad, con la ansiedad tengo que trabajar continuamente, igual que con la comida. Yo, por ejemplo, tengo que estar vigilando la comida continuamente, pero tengo que comer. Entonces ahí está esta paradoja, con lo cual tenemos que aprender a convivir con ella. La ansiedad, tenemos que aprender a convivir con ella, es necesaria, pero puede ser perjudicial. Fijaos en la parte perjudicial, datos. La ansiedad y la depresión ahora mismo son el 50% de los casos que manejan los psicólogos y los psiquiatras. El 50%. O sea, la mitad son temas de ansiedad y depresión. En Estados Unidos se especula que 1 de cada 4 personas sufrirá o ha sufrido o va a sufrir ansiedad. Ansiedad ya patológica, no ansiedad la normal. Y en España es la enfermedad mental número 1. Number 1. Mira, si somos en algunas cosas los número 1, pues somos en tener ansiedad. De hecho, somos el país de la Comunidad Europea que tiene mayor consumo de ansiolíticos. Fijaos, o sea que creo que es un tema importante, porque si ahora podemos decir que es el problema número 1 mental, pues yo creo que en esta audiencia que somos, más de uno deberemos manejar nuestra ansiedad. Nos debe estar ya siendo un problema. Si miramos los focos de la ansiedad, ¿cuáles son? Son básicamente el dinero y la manera de ganarlo,
Y las relaciones afectivas, familiares, sociales, o sea, casi todo. Porque si nos fijamos al final del día cuánto tiempo invertimos en el dinero y en cómo lo manejamos y en las relaciones, pues es prácticamente todo el día, menos cuando dormimos. Bueno, hay alguno que gana dinero cuando duerme, yo no. Y lo muy importante, que no siempre es objetiva, que no siempre es una respuesta a algo que está pasando realmente, sino que a veces es subjetiva. Y ahí es cuando vienen los problemas. Alguien ha dicho, o sea, quiere decir que va con nosotros. O sea, aunque uno diga, mira, pues para no tener ansiedad y no tener estrés me voy a ir de ermitaño a una cueva, al monte. Pues a lo mejor te la llevas contigo. Y aún así todo allí solo y aislado sigues teniendo ansiedad. Va contigo, va conmigo. Alguien ha dicho que es el problema, la gran epidemia del siglo XXI. Y hay muchos esfuerzos en los seres humanos para combatir este problema. Hay medicamentos, hay terapia, que está muy bien, pero yo veo, leyendo la Biblia, que no es un problema del siglo XXI. Como os decía, el salmista se le ven en muchas... Si estudiáis los salmos, hay algunos episodios donde veis realmente a una persona que está sufriendo ansiedad, sufriendo incluso depresión. Y aquí, nuestro amigo Pedro estaba manejando y está hablando, en el siglo I, está hablando de ese tema. Con lo cual, creo que la Biblia debe tener algo importante que decirnos al respecto. Y es algo que nos va a tocar porque está en la actualidad, es el problema número 1 psicológico en España. Así que, si os parece, vamos a ver un poquito cuál es la receta que nos propone la Biblia, la receta que nos propone Dios para nosotros, que puede ser útil para nuestra vida hoy. Y ahí vamos a la última parte del versículo 5, que dice, y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Fijaos, en un versículo y medio ha dicho 3 veces, ha tocado una misma palabra. ¿Lo habéis visto? ¿Cuál? Humildad, ¿estáis conmigo? Humildad. Fijad, dice humildad, luego dice humildes y luego dice humillaos. Pues la primera parte, el primer ingrediente principal de la receta que tiene Dios para ayudarnos a manejar, no contra la ansiedad, sino para ayudarnos a manejar la ansiedad, lo encontraremos en la humildad. Fijaos que dice, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. He leído desde antes porque veis que el contexto es que está hablando a la iglesia. Está hablando, los versículos anteriores, acordaos que habla primero a los ancianos, que les dice, os exhorto para que seáis de una manera, para que hagáis las cosas de una manera, para que pastoreéis al rebaño de esta manera, y luego habla a los jóvenes, a los que no son ancianos, a los que están bajo la autoridad, y también les dice cómo tienen que comportarse dentro de la iglesia, ¿vale? Dice que estén sujetos a la autoridad, a los mayores. Pero luego añade, dice, y todos revestíos de humildad. Fijaos, no le dice a los jóvenes, vosotros revestidos de humildad para estar bajo autoridad, no, dice y todos. Creo que es muy importante y la palabra que usa revestidos es súper interesante, porque también hay versiones que dicen ceñíos, ¿verdad? Creo que la Reina Valera dice ceñíos. Y fijaos, esto es interesante, yo me he traído este ejemplo porque la gente en aquel tiempo iba vestido con ropas muy sueltas, ¿verdad? Entonces, para trabajar los esclavos tenían un problema, no se podían estropear la ropa. Entonces se ponían encima un delantal, ¿vale? Pero imaginaos que yo me pongo este delantal para no estropearme la ropa de los domingos y me pongo a trabajar. Pero claro, yo ahora, por ejemplo, si me agacho, pues me podría pisar el delantal, imaginaos que trabajo con una maquinaria y se me podría enredar y esto no funcionaría, no haría su servicio. Probablemente me mancharía mucho más y me estropearía la ropa, hasta me podría hacer daño. Entonces aquí usa un verbo que es ceñid y ceñid significa básicamente esto. Atarse esto fuerte. Entonces, este verbo, ceñir, llegó a ser un sinónimo de humildad, porque los esclavos se tenían que apretar esta ropa. Entonces, cuando alguien veía a un esclavo ya con la ropa ya apretada, ceñida, ya sabía que ese esclavo estaba preparado para currar. Esta era la ropa de trabajo. Entonces, llegó un momento que el verbo ceñirse se convirtió en un sinónimo de humilde, porque el que estaba ceñido para currar no era el Señor. El Señor iba con sus ropas anchas y no le pasaba nada. El que estaba ceñido para ponerse a trabajar era el sirviente, era el esclavo. Entonces, cuando uno veía a una persona así ya sabía su condición prácticamente, que era una condición humilde. Fijaos qué interesante. Entonces,
Aquí es como usa una doble, o sea, lo dice como dos veces, porque ya ceñíos ya significa humildad, pero es que además te dice, cíñete ¿de qué? De más humildad. Ponte el traje de faena. ¿Y sabéis dónde hay que ponérselo? Fijaos lo que dice, revestidos de humildad, ¿dónde? En vuestro trato mutuo. ¿Os suena esto? Unos a otros, aquí dentro, en vuestro trato mutuo. Alelon, ¿verdad? Fijaos, Alelon. Ya hace casi un año que hablamos de Alelon. Pues ahora aquí está diciéndonos el Señor, poneos el traje de faena, el traje de la humildad, aquí, en la comunidad, entre los hermanos. Qué interesante. Porque el cuerpo de Cristo es el lugar donde podemos practicar la humildad, hermanos. El cuerpo de Cristo es el lugar donde podemos practicar la humildad. Porque ni los que están arriba ni los que están abajo, aquí somos todos lo mismo. Fijaos en el contexto que lo ha dicho. Él está diciendo, vosotros que lideráis la iglesia, poneos el traje de faena de humildad. Y tratad a la gente no enseñoreándoos de ellos, no como si estuvierais por arriba. Servid, poneos el traje de trabajo para servir. Y a los que estáis debajo de ellos, poneos también el traje de trabajo de la humildad. Y dejaos liderar también con humildad. No con sumisión, no es esclavitud, es humildad. El Señor quiere que yo sea humilde y acepte este liderazgo, ¿verdad? Y aquí, hermanos, tiene que ser el lugar donde nos podamos poner este traje de faena sin miedo a que nadie se burle de nosotros, sin miedo a que nadie se aproveche de nosotros, porque esto no está de moda, hermanos. En la sociedad no está de moda ser humilde. En la sociedad está de moda molar. Y para molar, la humildad no mola. No mola pues salir bien en las fotos, mola hacer cosas guays, mola tener dinerito, mola vestir bien, pero ponerse el traje de faena y reconocer que eres humilde, eso no mola. Pero aquí, en este lugar, tenemos que poder hacerlo. Sin ningún problema, sin ningún miedo. Porque el Señor nos lo pide a todos, además. Entonces, creo que es interesante que tengamos muy en cuenta cuál tiene que ser nuestro traje de faena, para empezar, para poder convivir unos a otros. Y fijaos lo que continúa. Aquí continúa con una especie de proverbio que se usaba, pues está varias veces mencionado de diferentes maneras en la Biblia, que dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Parece ser que es alguna frase que se utilizaba bastante en el día a día. Y el verbo que utiliza para decir resiste es parecido a atrincherarse. Y yo me imagino a Dios, a ver si podéis ver la imagen, plantado, así, y yo intentando empujarle y él está resistiéndome. O sea, cuando yo intento hacer las cosas en mis propias fuerzas, en mi orgullo, lo que pasa es esto, que estoy contra una pared que es Dios mismo, que no quiere que avance, porque Dios no quiere que avance en mis propias fuerzas. Pero dice que los resiste a los soberbios, a los que son orgullosos, los que no están vestidos de humildad. Pero da gracia a los humildes, les ayuda, porque nos conoce y sabe que no vamos a poder hacerlo por nuestras fuerzas. Así dice, no, tú de aquí no vas a pasar. Sigue, puedes empujar lo que tú quieras, pero no vas a pasar. Pero si tú te pones el traje de faena, te vistes, te ciñes con el traje de humildad, yo te voy a echar una mano, yo te voy a ayudar, te voy a dar gracia. Y hermanos, este traje es para currar. No es para parecer el más humilde del mundo, ni que la gente diga, oh, qué guapo ese chico, qué humilde es. Mira el traje de faena. Esto es para trabajar, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué traje traigo? ¿Qué ropa me he puesto? Me he puesto el traje de los domingos, ya no digo los domingos, digo siempre, para estar con mis hermanos y en la comunidad. O me estoy poniendo el traje de trabajo, el traje de la humildad. Y continúa, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y esta imagen a mí me parece excelente, porque fijaos que ha pasado de decir, vale, tú ponte el traje de trabajo, vístete de humildad en tu trato, alelon, unos a otros, en la comunidad. Pero ahora, toma una acción, humíllate, pero ¿ante quién? ¿Ante los hombres? ¿Ante los de al lado? ¿Ante ti mismo? No. Humíllate bajo mi poderosa mano. Y yo me puedo imaginar las manos de Dios, eso ya es mucha imaginación, pero bueno, así trabaja mi cabeza, ¿no? Puestas así, como para cubrir.
Y yo puedo elegir estar fuera, donde no me puedo humillar, porque como me humille me van a pisar. Y así es la sociedad. Como te humilles, te van a pasar por encima como una pisonadora. O puedo elegir ponerme debajo de la cobertura de Dios. Y entonces ahí sí que me puedo humillar. Ahí sí que me puedo despojar de todo. ¿Os imagináis a Dios con las manos así? ¿Os imagináis lo que se tiene que sentir poniéndote ahí debajo y sintiéndote cubierto por la poderosa mano de Dios? Porque, hermanos, Dios es poderoso. Es la poderosa mano de Dios. Y ahí me puedo despojar de mis apariencias, de todos mis escudos. Ahí lo puedo soltar todo. Pero tengo que hacerlo. Es necesario, es una decisión. Dice, vale, en tu trato mutuo practica la humildad, que es el lugar donde lo tienes que practicar. Pero ahora tienes que venir bajo mis manos. Y ahí ya humillarte. Reconoce que tú no eres capaz. Reconoce que tú cuando estás ahí fuera, estás expuesto a todo y todo te afecta. Ven aquí debajo, ponte debajo de mi mano. Dios es poderoso, tiene todo bajo control, me conoce. Dios sí sabe, Dios sí puede, Dios sí controla todo lo que hay a mi alrededor. Él sabrá cuándo levantarte, cuándo te toque, porque Él sabe cuándo necesito humillarme, pero también sabe cuándo necesito una palmadita en la espalda o cuando necesito que aquello se arregle. Y Él va a tomar el control de todo eso si vamos bajo su mano. Y ya tenemos, digamos, el ingrediente, la humildad. Pero ahora hay que preparar ese ingrediente. Y si veis en el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, ¿cómo me pongo yo debajo de la mano poderosa de Dios? Pues solo hay una manera, que es echando toda mi ansiedad sobre Él. Súper interesante también, hoy va de verbos, pero súper interesante el verbo que se usa aquí para echar o echando. Es el verbo que se utiliza para cargar un animal, ¿verdad? Cuando uno tiene una carga, imaginaos que lleváis una carga y que vais al lado con un pollino, ¿no? Con un burro, unos homeros, aquí en Mallorca. Y vamos andando, porque es que es interesantísimo. Voy andando con la somera y dice, vale, pues ahora coge todo lo que tú llevas que te está pesando y lo echas encima de esa somera, de esa somera, ho fermes bé, y sigues caminando. No dice, echando vuestra ansiedad en el camino y avanzando y vamos allá felices. No, 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 hermanos, porque no puedo echar la ansiedad. La ansiedad no es algo de lo que me pueda desprender. Acordaos que hemos dicho que tengo que trabajar con ella. Dice, la echas sobre mí y seguimos en el camino, pero ya no la llevas tú. ¿Y sobre quién la ha hecho? ¿Sobre unos homeros? No, la ha hecho sobre Dios. Fijaos, es que esto es un poco de locos, es el reino al revés, porque Dios, en teoría, no tiene que estar para servirme. Cuando la sociedad piensa en las figuras de Dios o de dioses o de alguien que está por encima de ellos, es lo contrario. Fijaos, todo el sistema de deidades romanas y griegas eran dioses que jugaban con los humanos, dioses que tenían que ser servidos por los humanos. Pero aquí se nos presenta un Dios totalmente al contrario. Un Dios que va a mi lado y que me dice, mira, estoy preparado para servirte, para que tú cojas todo lo que tú no puedes llevar y lo eches encima de mí. Gloria a Dios, hermanos. ¿Podéis haceros una idea de lo que está diciendo? Dios está para servirme, para ayudarme, porque es un Dios que me ama. Y lo que me dice es, coge y utilízame, como si fuera un burro de carga. Pues sí, qué figura más alucinante en la que un Dios se pone a tu lado para ayudarte, no para cargarte con más obligaciones, no para que le tengas que dar sacrificios, no para jugar contigo, como si estuviera jugando una partida de ajedrez ahí en el panteón, sino para estar a tu lado en el camino llevando la carga que tú no puedes llevar. La carga que te va a aplastar, que te va a dejar tirado en la carretera. Ahora la puedes coger y la puedes descargar. Pero hermanos, esta acción es un acto voluntario nuestro. O sea, primero tengo que conocer el Dios que camina a mi lado. Tengo que saber que es un Dios que me va a ayudar, que me quiere, que me ama, que está ahí para ayudarme y para servirme. Pero ahora
yo tengo que tomar la decisión de si voy a seguir cargando con mi carga y reventado en el camino, o voy a hacer este acto de fe, de poner mis cargas encima de Él. Estoy dispuesto a hacerlo, porque a mí me cuesta mucho, hermanos. Yo soy muy cabezón. Yo muchas veces quiero tirar con todo yo solo. Y me empeño porque puedo y porque yo me valgo y porque yo lo valgo, como dice el anuncio, ¿verdad? Y yo me lo creo. Intento llevarlo todo por mi cuenta. Y muchas veces el Señor me ha tenido que llevar hasta el límite. Y os hablo de experiencia personal y reciente incluso. Me ha tenido que hacer que todo lo que estaba a mi alrededor se acabase rompiendo. Para que yo tuviera que reconocer que ya no valía la pena estar empujando, que Dios estaba atrincherado, me estaba llamando orgulloso. ¿Quieres hacerlo tú solo? Orgulloso. No vas a pasar de aquí. Yo me atrinchero contra los que son orgullosos. Tengo que ser capaz de tomar la decisión en fe. Necesito la fe, conocer al Dios que tengo a mi lado, porque es que a lo mejor no le conozco y por eso no soy capaz de tomar ese acto de fe. Me tengo que tomar el tiempo de conocer el Señor, al Dios que está conmigo, para poder ser capaz de tomar decisiones de fe. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Yo sé cómo lo estoy haciendo yo, muchas veces mal. Pero no sé cómo estás tú, pero quizás sea un buen momento para reflexionar. ¿Estoy intentando llevarlo yo solo? ¿Yo lo valgo? ¿O soy capaz de tomar esa decisión? Pues tenemos ya la preparación, ¿no? Y ahora vendría cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos este acto de fe? ¿Qué método cogemos? ¿Vale? Vamos a imaginar que ya hemos reconocido que no podemos. Estamos dispuestos, estamos poniéndonos este traje de humildad, la ropa de faena. Y ya conocemos a nuestro Dios y hemos decidido tomar la decisión de, en fe, como un acto de fe, transferir nuestras cargas y ponérselas a Él encima. ¿Cómo lo hago? Fijaos, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, no os pongáis ansiosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fijaos qué recetita más escueta en dos líneas. Dice, no pases ansiedad, sino dile al Señor, hazle conocer a Dios tus peticiones, tus angustias, lo que te está produciendo ansiedad. En toda oración y ruego con acción de gracias. ¿A quién hay que dirigirlas? Hermano, hay mucha gente que, los españoles somos muy dados a esto, ¿no? En contar nuestras penas al vecino. Dicen que es una manera de prevenir tener que ir al psicólogo a veces, ¿no? Hay sociedades que son muy herméticas y no cuentan tanto lo que les pasa y, bueno, nosotros no somos así normalmente, siempre tenemos al vecino y lo contamos. Y eso está bien, es muy sano, igual que si tengo que ir a un psicólogo a que me ayude, es muy sano. Pero nuestro vecino, nuestra familia nos pueden ayudar a enfocarlo de otras maneras, nos pueden incluso ayudar a aliviar alguno de los síntomas o de las cosas que están produciendo eso. Pero no nos van a dar la solución, no van a poder llevar nuestras cargas de ansiedad encima de ellos. Entonces, ¿a quién le tengo que dirigir? ¿A quién le tengo que contar lo que me está produciendo ansiedad? ¿A Dios? Porque Él es el que puede llevar las cargas. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué te lo tengo que contar, Dios? Pero si tú eres omnipresente, omnipotente, todo lo sabes, todo lo conoces, ¿por qué te lo tengo que contar? Pues porque sí. Porque la única manera que yo reconozca que yo no puedo es ir a pedirlo. ¿Tú a quién le pides algo? Vamos a ver. Si yo voy a ir a Fina y le voy a decir, Fina, por favor, me tendrías que prestar 200.000 euros. ¿Qué os parece? Fina me dirá, me encantaría ayudarte, pero bueno, no sé si los tiene o no, ¿eh? Yo le he dicho a Fina, pero igual los tiene, pero dice, pero no los tengo. Entonces, ¿yo a quién le voy a pedir algo? Al banco y le diré, mira, yo sé que estáis forrados, que habéis dado beneficios este año otra vez escandalosos y vengo a pedir un préstamo, luego ya veremos si me lo da o no. Yo voy a pedirle algo al que sé que me lo puede dar. No voy a ir a pedirle algo al que sé que le puede agobiar más o menos mi petición, pero que no me la puede cumplir. Entonces dice, dirígemelas a Dios. Entonces, la única manera es decir, mira, Dios, yo no puedo. Por eso Dios quiere que se lo digamos. Pero tú sí puedes. Con lo cual voy a verbalizar, voy a hacerte partícipe. Ya sé que tú lo sabes, pero te lo quiero decir.
porque tengo que reconocer que no soy capaz de manejar esto más. Entonces te lo digo. Y luego fijaos que nos da 2 pautas. Házselo saber a Dios, pero en toda oración y ruego y con acciones de gracias. Solo puedo rogar al que tiene más que yo, al que es superior. Esto lo hemos visto, ¿verdad? Al que tiene algo para darme. Rogar ya es una posición de humildad. Estábamos hablando antes de la humildad, pues rogar. No dice pídemelo así como quien no quiere la cosa. A mí cuando a veces mi hija me viene a pedir algo, tenéis que ver los rodeos que da y lo bien que se lo monta muchas veces. Como aquello que te lo deja caer, como, ¿me puedo ir esta noche? Pásame la sal. ¿Sabes? O sea, no. Aquí lo que está diciendo es que ruegues. Es que rogar es una actitud ya de pedir, pero con ganas. Reconociendo, mira, yo no puedo, te ruego, por favor, Dios, haz esto conmigo. Eso es ruego y oración. Y luego también con acción de gracias. Y es que a veces somos muy ingratos. Acción de gracias también es un poco decir, mira, Dios, es que tengo que reconocer que todo lo que tengo, yo no es que ya no pueda con esto y tú sí, es que todo lo que tengo proviene de tu gracia. Es que yo no soy capaz de mantener esta vida, no soy capaz de mantener a mi familia, ni mis relaciones afectivas en mi familia o en mi entorno. Yo no soy capaz de currar lo que estoy currando sin acabar muerto, ni de pagar esta casa, ni de comer cada semana. Esto me lo estás dando tú. Esas son las acciones de gracias. Gracias Dios, porque tú me estás dando esto y me permites tener una familia y me permites atender a mis amigos y me permites servir en la iglesia y me permites... Gracias Señor. Porque si tú no estuvieras en la ecuación, probablemente no podría hacer nada de eso, ni tendría nada de eso. 2 maneras, ruego, reconozco que solo tú me lo puedes dar y gracias porque tú me lo das todo. Esa es la manera de transferir nuestras cargas a Dios. Y hermanos, ya decía antes, yo no sé cómo estás tú, cómo lo llevas. Nuestra sociedad es un generador de ansiedad. Si generase ansiedad, energía como genera ansiedad, pues no teníamos ningún problema energético. Pero si hay una energía que está moviendo a nuestra sociedad hoy en día, es la ansiedad. Y cuanto más sabemos y cuanto más avanzamos, mejores maneras encontramos de producir ansiedad, hermanos. Las redes sociales para mucha gente son una fuente de ansiedad, porque se están viendo vidas que no son las suyas y se están comparando con vidas que no son las suyas, pero que quieren que sean las suyas. ¿Y sabéis la ansiedad que puede llegar a producir eso? Todo está produciéndonos ansiedad. Estamos en una sociedad que genera ansiedad. Y creo que es muy importante que reflexionemos, porque no podemos ir cargados como vamos por la vida. Yo no puedo ir así, hermanos. Yo tengo que reconocerlo. No puedo ir así. Hay momentos que ya restrigo la cara por el suelo. No puedo más. Tengo que quitarme ese peso de encima. Y creo que es muy interesante en el contexto que está dicho esto, que es en el contexto del cuerpo. Porque, como decía al principio, este es un buen lugar para practicar unos a otros la humildad. Y la humildad también es dejar que el hermano vea cómo estoy. Y que me ayude, no quitándome la ansiedad, sino vamos a poner esto delante del Señor en oración. Que oremos unos por otros por las ansiedades que tenemos. Que seamos capaces de decirlo, mira, no puedo más, no puedo más, no puedo avanzar. Porque Dios nos quiere descargados. Tiene tantas cosas para nosotros preparadas. Tantas cosas que tenemos que hacer como personas y también como cuerpo de Cristo. Que si vamos así de cargados, no las vamos a poder realizar, hermanos. Vienen retos para nuestra iglesia ahora. ¿Estamos preparados estamos aligerados para enfrentar nuevos retos como iglesia? ¿O vamos todos tan cargados que esto no hay quien lo mueva? Hermano, creo que es el momento de que podamos reconocer que no somos capaces de más y venir delante del Señor con nuestras cargas. Voy a pedir al equipo de alabanza que nos acompañen con una canción que precisamente evoca parte de esa escena que vivió Pedro en el mar. ¿En cuántos lugares de la Biblia vemos que solo podemos confiar en Dios? ¿Hace falta que nos lo digan más el Señor? ¿Hace falta que siga hablándonos de eso? Pues en mi caso sigue haciendo falta. Que me diga, tú no puedes, pero yo sí. Y creo que es un buen momento para ponernos de pie delante del Señor. Y cada uno sabe
las cargas, los paquetes que lleva. Creo que es el momento de, por lo menos, reconocer delante de Dios que yo no puedo. Tómate tu tiempo luego para especificarle, si quieres, cada carga que llevas. Porque aunque el Señor la conoce, quiere que tú se la especifiques para que pueda transferir esa carga. Vamos a orar, hermanos.